Hi, how are you? I'm going to explain the second part of the homework about gender roles, ¿sí? Les voy a explicar la segunda parte de la tarea que trata sobre los roles de género. Bueno, esta es la continuación de la última tarea que hicimos, que fue sobre la anécdota, ¿sí? No sé si recuerdan. Si ustedes no hicieron la tarea anterior, esta les va a costar mucho, así que les recomiendo que vayan, los que no la hicieron, vayan a la tarea anterior y la hagan para poder continuar con esto. Bueno, dice, if you pay attention to the action verbs that my mother and father carry out at home, you will note that these finish with s, es, and ies. ¿Cómo ahí está. Si prestan atención a las acciones verbales que mi madre o padre realizan, se darán cuenta que los mismos terminan con S, ES y IES. Por ejemplo, she always washes the dishes. ¿Sí? Ella siempre lava los platos. Ven acá, washes termina con ES. ¿Sí? She tidies up. Ella ordena. Tidy, IES. My father works. ¿Sí? Termina con la S. He repairs the car. Él repara el auto. He repairs the car. ¿Ven? Acá son oraciones que saqué de la anécdota. ¿Ok? Washes the dishes. Go shopping. Fíjense que son todos verbos que terminan con S o ES, como en washes. En goes, ES, tidies, con IES, does, con ES, ¿sí? Works, con S, watches, con ES, repairs, con S, ¿sí? Bueno, hay una explicación para eso. Acá seguimos. Dice, this occurs because we are talking about habits and routines that my parents have. ¿Sí? Esto ocurre, se le agrega la S a los verbos, por cuando estamos hablando de los hábitos y las rutinas que tienen mis padres. So, if we talk about habits and routines, we have to use the present simple tense. ¿Sí? Entonces, si nosotros hablamos sobre hábitos y rutinas, tenemos que usar el presente simple. When we use the present simple tense, every time we say an affirmative sentence and the person is he, she, it, the verb will finish with s, es or ies. ¿Sí? Cuando nosotros usamos el presente simple, cada vez que decimos una oración afirmativa, después de la persona, y si la persona es he, she o it, el verbo que sigue va a terminar con S, ES o IES. ¿Sí? Por ejemplo acá, ¿ven? Es presente simple porque estamos hablando de hábitos y rutinas. Son todas oraciones afirmativas y después la persona es she, que es ella, ¿sí? Cuando la persona es she, he o it, el verbo va a llevar S, ES o IES. ¿Sí? Pero, but if the person is I, you, we, they, si la persona es I, es yo, you es tú, we, nosotros o nosotras, they, ellos y ellas, si usamos estas personas, como acá, por ejemplo, every time we get to her house, cada vez que nosotros llegamos a su casa, o when we finish lunch, cuando nosotros terminamos el almuerzo, o donde dice I play football, yo juego fútbol, ¿sí? Fíjense que las personas son we o I, el verbo no va a llevar ese, ¿ok? Entonces, por lo tanto, usamos presente simple, ¿sí? Cuando usamos el presente simple, cada vez que decimos una oración afirmativa y la persona es he, she o it, el verbo termina con s, es o is. Pero si la persona es I, you, we, they, no agregamos nada, ¿sí? El verbo no lleva s, como lo explica el cuadrito, ¿ven? Acá tenemos los ejemplos. Acá la persona es she, entonces el verbo cleans, que es limpiar, va a llevar la s. Acá la persona también es she, ella, entonces el verbo va a llevar ese, ¿sí? Bueno, y acá como la persona es we o I, el verbo get,
no lleva S, el verbo finish tampoco, el verbo play tampoco. Solo si la persona es he, she o it. Así que no tenemos ningún ejemplo con it. Bueno, entonces ya sabemos que el verbo lleva S. Excepción de que si el verbo termina con sh, como wash, de lavar, ¿sí? Le agrego es y queda washes. O si el verbo termina en ch, como watch, de watch TV, mirar la tele, también le agrego es al verbo y queda watches. Si el verbo termina en doble s, como pass, que significa pasar, también le agrego es, passes. Si el verbo es go o do, también le agrego es y queda goes o does, ¿sí? Cuando el verbo termina con y, como tidy o study, ¿sí? Le cambio la y por una i latina y queda tidies o studies, ¿sí? Pero se dice tidies o studies, ¿ok? Eso solo si le tengo que agregar s al verbo, ¿sí? Entonces, a la mayoría de los verbos les agrego la s nada más, a excepción de los que terminan en sh, ch, doble s, o en go y do, que le agrego la es, ¿sí? O los que terminan en consonante y, que cambio la y por la i latina y después la s y queda, por ejemplo, así, Chinese Studies, ¿sí? Muy bien, entonces lo que tienen que hacer acá ustedes es, these are fragments of a daily routine in Martha's life, ¿sí? Son fragmentos de una rutina diaria en la vida de Marta. You have to circle the correct verb if, for to understand what happens in her routine's life, ¿sí? Tienen que eh, tienen dos opciones. Acá son los fragmentos de la rutina de la vida de la rutina de Marta y, y tienen que elegir la opción correcta de la forma verbal correcta, ¿sí? Para poder entender lo que pasa en su vida diaria, ¿sí? Por ejemplo, Marta irons o iron only the t-shirts, ¿sí? Marta iron, recuerden que es planchar, ¿sí? Solo las camisas. ¿Qué les parece? ¿Va a ir con S o sin S? Y acá ya está, va con S, porque acuérdense que si son oraciones afirmativas, ¿sí? Son oraciones afirmativas, me refiero que no son, no niegan nada, no es ninguna negación ni ninguna pregunta, son afirmativas, ¿sí? Recuerden, si son oraciones afirmativas en presente simple, y es presente simple porque estamos hablando de la rutina de Marta, ¿sí? Y la persona es she, he o it, el verbo va a ir con S, ¿sí? En este caso es Martha, que es como decir she, como decir ella. Bueno, por eso el verbo, hay que poner el verbo con S. Después tiene her son, su hijo Paul. Acá también estamos hablando de él, de he. Entonces, fíjense, ¿va a ir clear o clears the table? ¿Sí? Acuérdense que clear the table es levantar la mesa. Bueno, tienen que elegir la opción correcta, si va con S o sin S. Martha works o work in an office. Martha husbands sería el marido de Martha, always, siempre, wash. Wash con una sola S o washes the dishes, lava los platos. Martha husband, el marido de Martha, never, nunca, tidies, tidy o tidy up. Recuerden que tidy up es ordenar. Después Martha's husband and son, el marido de Marta y su hijo, ¿sí? Acá ya son dos personas, entonces no es ni he ni she, no es ni ella ni él, es ellos, they. Entonces ahí acuérdense qué pasa con el verbo, ¿lleva o no lleva ese si la persona es they? Acá arriba lo habíamos visto, ¿sí? Cuando la persona es I, you, we, they, no agregamos nada al verbo, ¿sí? Bueno, entonces tienen que hacer un círculo en la opción correcta. Los que cuando copien en la carpeta, por favor solo copien el ejercicio que tienen que hacer, ¿sí? Copian toda la oración y hacen el círculo en el verbo correcto. Después dice, ask women in your family
¿sí? Tienen que preguntar a una de las mujeres de su familia about the profession jobs they have thought they had throughout their lives, ¿sí? Sobre las profesiones y los trabajos que tuvieron a lo largo de sus vidas. Do you think gender roles stereotypes have changed over time? ¿Pensás que los roles o los estereotipos de género fueron cambiando con el paso del tiempo? Si acá no tienen que hacer nada, solamente reflexionar, preguntar. Y después tienen, en el 4B, tienen que mark with a cross, ¿sí? Tienen que marcar con una cruz, the square, el cuadrado, that corresponds according to which member of the family do each household chores, ¿sí? Tienen que marcar con una cruz el cuadrado que corresponda según qué integrante de la familia realiza cada tarea doméstica. Por ejemplo, acá tienen el coso. Esto ustedes lo copian en la carpeta. El cuadro, acá no hace falta que hagan un dibujo, solo ponen do the laundry, ¿sí? Y tienen que, se fijan, do the laundry y hacen un tic, ¿sí? En el cuadrado que corresponda. Se preguntan, ¿quién lo hace? ¿Mother? ¿Sus mamás? A esto, do the laundry, lavar la ropa. Si es mamá, hacen un tic. Si es papá, father, hacen un tic. Si es sister, hermana, hacen un tic. Brother, hermano, grandma, abuela o me o yo. ¿Sí? Pueden hacer en varios o en el que lo haga. Después, iron, planchar. ¿Cuál miembro de la familia en sus casas lo hace? Y hacen un tic. ¿Sí? Bueno, muy bien. Y finalmente, en el 4C dice, once you complete the chart, una vez que completan el chart, el cuadro, write the sentences. Tienen que copiar, tienen que escribir las oraciones. Por ejemplo, my mother does the laundry, ¿sí? O sea, tienen acá, según el que hace, por ejemplo, si ustedes hicieron el tic acá, tienen que poner la oración. Mi mamá lava la ropa. My mother, en vez de do the laundry, es does, porque acuérdense que va con ES, se le agrega ES porque estamos hablando de mother, ¿sí? Bueno, y lo hacen con todos, ¿sí? Con iron, por ejemplo. Acá. Si son ustedes los que planchan, van a poner I, o sea, la I de yo, I, iron, yo plancho. En ese caso el verbo no va a ir con ese porque acuérdense que si la persona es I, el verbo no va con ese, ¿sí? Estos verbos van a ir con ese en las oraciones si estamos hablando de mother, de mamá, de father, de papá, sister, brother o grandmother, porque es ella, él. Pero si hablamos de dos personas, por ejemplo, o sea, hay dos personas que por ejemplo, hay dos personas que si es solo mamá, si es solo papá, por ejemplo, o si papá, que cocina, van a poner my father cooks y le agregan la S, porque my father es como hablar de he, de él, ¿sí? Pero si es mi mamá y mi papá, my mother and my father, son dos personas, eso reemplazaría a la persona they, a ellos. Entonces ahí solo ponen my father and my mother cook, sin la S, ¿sí? Bueno, tienen que hacer 7 oraciones, ¿sí? Una oración por cada dibujito. Muy bien. Y acá solo tienen que answer and draw your conclusions. Tienen que contestar en inglés y sacar sus propias conclusiones. Who makes most of the household chores? ¿Sí? Chores. ¿Quién hace la mayoría de las tareas domésticas en tu casa? Después, how many chores do you make at home? Mention this. ¿Cuántas tareas domésticas haces vos? Mencionalas. De las que están arriba, ¿sí? De estas que están en el cuadrito. ¿Y do you think it is fair that household chores are a work for women only? ¿Pensás que es justo que las tareas domésticas sean solo para mujeres? Bueno, son respuestas cortitas, ¿ok? Muy bien, ok. Answer and draw your conclusion significa contesta y saca tus propias conclusiones. Es eso. Bueno, bye, see you next class, ¿sí? Nos vemos la próxima clase.